la bienvenida a Eduardo Torres. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Muy buenos días, buenas noches a todos. Gracias por, desde Houston, Texas, gracias a ustedes por sintonizarnos ahora. Y básicamente este es un tema sumamente importante. Creo que las noticias por sí y también las estadísticas pues arrojan ciertamente un parámetro que se puede considerar abrumador, en el sentido de que las incidencias de sobredosis por fentanil han incrementado significativamente. Entonces, esta charla es una charla totalmente informativa que busca implementar conocimientos sobre el fentanilo, sobre lo que es, para que podamos hablar con nuestros hijos e hijas. Todos tenemos el entendimiento básico de que las drogas son malas. Nuestros hijos y nuestras hijas también lo saben, pero quiero que encuentren las correlaciones de qué es lo que lleva a que en algunos casos, primero que todo, nuestros hijos tomen o usen fentanilo, o segundo, que sean expuestos al fentanilo. Es importante aclarar una cosa. La mayoría de jóvenes que usan fentanilo por primera vez lo hacen sin tener el conocimiento que están usando algún tipo de fentanilo. Entonces, de esto se trata mi misión, es empoderar a las comunidades para que puedan tomar decisiones que son ciertamente saludables y podamos hablar e implementar esos cambios con nuestros hijos e hijas. Así que empezamos, les traje esta PowerPoint para no perderme. Primero que todo, les quiero hablar sobre la prevención. ¿Por qué la prevención? La prevención es importantísima. La prevención lo entendemos como que un proceso que conlleva tratar de contrarrestar o al mismo tiempo sustituir las normas sociales y culturales con información que está basada en evidencia. Ese propósito es claro y tiene un propósito muy claro: mejorar la vida de nuestras comunidades y de nuestra gente, para que con la información que tengamos podamos vivir una mejor vida que nuestros papás, por ejemplo, como un ejemplo. En mi casa, yo crecí en un hogar latinoamericano, no nací en Estados Unidos ni crecí en Estados Unidos, pero creciendo afuera de Estados Unidos, el uso excesivo del alcohol en nuestra cultura latinoamericana era como que todo el mundo lo hacía. O sea, había ciertamente una percepción de que era todo el mundo. Yo no miraba riesgo en tomar alcohol. Ahora, cuando entré a un centro de tratamiento, porque también cabe decirles que yo estoy en un proceso de recuperación, estoy sobrio, no tomo ni uso ningún tipo de sustancia. Cuando entré en un proceso de recuperación, entendí de que lo que mis papás pensaban no era lo más saludable para mí. Esto no hace que mis papás hayan sido malas personas, sino que simple y sencillamente no sabían el riesgo que conllevaba introducir alcohol a una edad temprana. Y aquí es donde viene la prevención. Ahora que sabemos el daño nocivo que tiene implementar o tomar alcohol durante la adolescencia, podemos educar a nuestras comunidades para que usen esa información, para que nuestros hijos pospongan el uso lo más que se puedan y al mismo tiempo preserven su cerebro. Esa es la prevención, es mitigar riesgos e incrementar los factores que son protectores. Al igual que intervenir en los comportamientos que no son saludables. ¿Cuáles son los factores protectores? Pues ustedes como padres de familia, la data es clara. Mientras ustedes tengan un rol participativo y constante en la vida de sus hijos y cenen por lo menos una vez cada 3 o 4 días un tiempo de comida con sus hijos o hijas, o hijas, ellas, o como los llamemos, tienen incidencias del 30% menos de caer en trastornos depresivos y caer en trastornos de ansiedad o usar o abusar drogas. Ese es el rol que tiene un adulto en la vida activa y en el moldamiento neuronal de una persona que está joven. Mis papás no sabían eso. En mi casa, porque mi papá estaba muy enfocado en trabajar, mi mamá también, en sacarnos adelante, no era culpa de ellos, pero al mismo tiempo descuidaron la fomentación de hábitos saludables en mi vida y en la vida de mis demás hermanos. Entonces, esto es lo que busca la prevención, es concientizar y sustituir creencias normativas o culturales con información que está basada en evidencia. Así que me alegra muchísimo que estén aquí. Quiero que sepan que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat.
al final de este conversatorio, pues yo voy a contestar cualquier pregunta que tengan. Vamos a empezar. La razón por la que digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es platicando, es dialogando, es concientizando. Entendemos y nos ha causado muchísima preocupación, como hemos visto, especialmente en los Rust Belt States, que las incidencias de opiáceos y especialmente del fentanilo han incrementado significativamente la tasa de mortalidad. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha arrojado data los pasados 2 o 3 años que Estados Unidos es uno de los países ese país más desarrollado en el mundo, pero la tasa de vida, la expectativa de vida de una persona sigue decreciendo. Sí, es poquito, pero ha decrecido porque las incidencias de muertes accidentales por sobredosis, especialmente el 70% que provienen de fentanilo, han decrecido la expectativa de vida de un país entero. En muchos lugares alrededor de Estados Unidos lo están llamando una crisis, una epidemia. Y lo es, pero podemos contrarrestar eso informándonos, educándonos. Así que ese es el propósito del por qué estamos aquí. Vamos a hablar una cosa que a mí solo quiero quitar esto para que disculpen. Aquí estamos. Vamos a hablar sobre qué son los factores de riesgo de las adicciones. Obviamente, la mayoría de gente, lo que buscamos eventualmente en cualquier tema preventivo es que las personas no desarrollen una enfermedad. Y ahora entendemos que los trastornos adictivos son una enfermedad primaria, es decir, no emanan de ningún otro síntoma, sino que simple y sencillamente son una enfermedad primaria que afecta el cerebro. Y ese cerebro cambia significativamente y por el resto de su vida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que una persona caiga en un trastorno adictivo? La primera es el historial familiar. Cuando empezamos a hablar del historial familiar, entendemos, digamos, en mi familia, yo entendí hasta que entré en un centro de rehabilitación de que todo lo que sospeché sobre mi cerebro era una realidad. Cuando tenés una predisposición genética a la adicción, hay 3 cosas que son fisiológica y patológicamente diferentes en ti en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Lo primero tiene muchísimo que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Todas las personas, todo ser humano suelta dopamina. Los niveles de la dopamina varían en el día a día. Suben, bajan, pero normalmente se mantienen en un parámetro que es considerado normal, que es considerado balanceado. Como por ejemplo, a mí me gusta levantarme en la mañana, entonces me levanto aquí, pero después tengo que hacer una tarea o tengo que hacer algo que tal vez no quiero, que es medio tedioso, bajan. Entonces hay fluctuaciones. El problema con una persona que tiene una predisposición genética a la adicción es que si esa persona toma alcohol o usa cualquier tipo de sustancia psicoactiva, los niveles de dopamina que sueltan fueran abnormalmente mayor en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Por ende, y subsecuentemente, al incrementar esos niveles de dopamina, el sentimiento, el efecto de cualquier tipo de sustancia psicoactiva le causara muchísimo más placer en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. El segundo tema tiene mucho que ver con la tolerancia. Estoy hablando específicamente ahorita del alcohol. Se ha comprobado científicamente que la teoría de adaptación de Darwin aplica en este tema, porque una persona que tiene una predisposición genética al alcoholismo, es decir, que tiene un tío, que tiene varias generaciones de personas que han sufrido de trastornos de alcoholismo, naturalmente nace con más enzimas hepáticas que son mucho más bioeficientes a procesar el alcohol más rápido en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Por ende, tienen mayor aguante. O sea, tiene mayor tolerancia al alcohol. Y el tercer factor, que también es un factor súper significativo, tiene muchísimo que ver con un neurotransmisor que se llama D2. Es decir, que una persona que tiene una predisposición genética a la adicción, patológicamente el cerebro de ellos está mucho más enfocado en la gratificación a corto plazo en comparación a la gratificación a largo plazo.
Por ende, y subsecuentemente, las terapias tempranas que buscan una modificación neuronal son mucho más efectivas si sospechamos que nuestro hijo o hija es un poquito más impulsivo que, digamos, que sus amigos o amigas. La terapia temprana salva eso. Ayuda a la readaptación neuronal para que la persona, el niño o niña o lo que sea mucho más eficiente en socavar sus impulsos, que son mucho más automatizados en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética. A eso hablamos cuando nos referimos al historial familiar de adicción. Por eso es bien importante reconocer que si en nuestra familia eso existe, deberíamos de saberlo para poder dialogar o conversar con nuestros hijos sobre la propensidad que ellos tienen si deciden usar. Ojo, y quiero hacer hincapié en lo siguiente, no todas las personas que tengan una predisposición genética a la adicción se van a ser adictos o adictas. Lo que esto hace es que incrementa el riesgo si una persona empieza a usar, especialmente si empieza a usar a una edad más temprana. Segundo, el ambiente. La comunidad, la familia, nuestros amigos. Siempre decimos que los seres humanos somos un producto de nuestro ambiente y aquí esto también aplica. Mucho tiene que ver sobre la percepción que ellos tienen sobre el uso o consumo que está ocurriendo en su comunidad. Si eso lo va a enaltecer socialmente, ellos siempre miden eso. Una de las cosas que es bien importante de la prevención, que yo siempre digo, es que tú les puedes hablar todos los días a la gente joven sobre los riesgos que conlleva usar, pero si no estás hablando sobre el factor social, sobre la percepción que ellos tienen, porque la mayoría de gente joven tienden a dramáticamente sobreestimar el uso de alcohol u otras sustancias y desestiman los comportamientos saludables. Entonces eso le crea la percepción de que tomar o usar es como que visto súper cool, que no lleva ningún problema, que todo el mundo lo hace. Y sabemos que si los jóvenes piensan así consistentemente, no se trata de que si lo van a hacer, sino que cuándo lo van a hacer. Pero lo que también sabemos por todo el data que hemos recopilado es que esas percepciones son totalmente falsas. Son guiadas por la televisión, por lo que ven en Snapchat, en Instagram, en todas las comunidades de redes sociales que les crea una percepción viciada sobre la realidad. Entonces, nuestro trabajo es a la alfabetización mediática, hablar con ellos, sí, pero eso no es cierto, solo porque uno lo hace no significa que todo el mundo lo está haciendo. También el ejemplo en casa. ¿Cuál es el mensaje que les estamos conllevando? Por ejemplo, en mi casa, insisto, esto no significa que mis papás hayan sido malas personas, sino que simple y sencillamente ellos no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. De verdad, ellos creían, con tal de que no use drogas, con tal de que tome, o incluso que fume, no importa, pero con tal de que no use drogas va a estar bien. Pero lo que sabemos es que el alcohol es una droga, lo que sabemos es que la nicotina es una droga. Y lo que también sabemos, de acuerdo a la data, es que la gente que es más probable a usar más de 2 sustancias adictivas o drogas, como las queramos llamar, son los jóvenes que cuando toman 5 bebidas alcohólicas o más, por lo menos en un lapso de 2 horas. Estadísticamente, esos son los jóvenes que están en mayor riesgo de probar estas drogas que son aterradoras, como el fentanilo. Entonces, quiero hacer concientización desde el principio para que entendamos de que no es un paso de que empezó sin nada y culminó usando fentanilo. No se trata de eso. Usualmente hay un escalofón donde el riesgo va incrementando. Y por ende, la prevención más pura es la prevención de raíz. Y sabemos que uno de los factores protectores, pero también de riesgo más grande, tiene muchísimo que ver con la edad de primer consumo. Mientras más joven está una persona, mucho mayor el riesgo de que esa persona caiga en un trastorno adictivo. La razón detrás de eso, muy sencilla. El cerebro de esa persona todavía no está 100% desarrollado. Entonces, estos factores de riesgos son sumamente importantes. Cuando yo estaba creciendo, yo tenía el historial familiar, pero no estaba concientizado.
¿Cómo pudiéramos haber contrarrestado eso? Concientizando. Si concientizamos a nuestros hijos de que si hay un historial de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, que se cuiden desde una edad temprana para que no les afecte esta enfermedad cuando estén en sus 30 años para cumplir 40. De eso se trata la prevención. Temprano. La prevención es arriba abajo, no es cuando ya vayamos para abajo. Quiero explicar eso sobre el funcionamiento del cerebro del adolescente. Porque miren, el cerebro del adolescente es totalmente diferente al cerebro de una persona adulta. El cerebro del adolescente está construyendo conexiones neuronales a través de todas las áreas del cerebro. Las conexiones neuronales que más importan que se desarrollen apropiadamente sin destrucción externa o sin ningún tipo de sustancia, son las conexiones más largas entre la parte media del cerebro, que es la parte más primitiva del cerebro, y la parte más sofisticada del cerebro, que es el lóbulo frontal. Esta es la parte que nos diferencia de los demás animalitos. Cualquier tipo de impulso que un ser humano sienta, en lo que ve, en lo que oye y en lo que siente, siempre se procesa por medio de la parte media. Después, esa parte media, estoy hablando de un cerebro adulto, manda una conexión que conlleva información, el impulso de lo que vimos, oímos o sentimos al lóbulo frontal. Y este es el centro de procesamiento, es lo que llamamos nuestro filtro. El problema es que si estas conexiones no se desarrollan apropiadamente, el cerebro de la persona es mucho más propensa a ser un cerebro que se rija en su toma de decisiones por medio de su parte primitiva del cerebro. Sabemos que lo único que interfiere que esas conexiones no se desarrollen apropiadamente es cuando una persona joven empieza a tomar o usar cualquier tipo de sustancia. Por ende, las estadísticas no mienten. Alrededor del 90 al 92% de las personas que se han hecho adictas, de acuerdo a uno de los estudios más grandes en Estados Unidos, empezaron a tomar antes o a usar o a fumar antes de que tenían 18 años. Si podemos posponer hasta los 17, 18 años, cualquier uso de sustancia, decrecemos significativamente la propensidad de que nuestros hijos o hijas sufran un trastorno adictivo. Es la preservación del cerebro. Por ende, la prevención no significa decir nunca, sino que pospone para luego poder tomar esa decisión. Pero el riesgo está mucho más magnificado durante la adolescencia porque el cerebro humano se está todavía desarrollando. Ahora vamos ya directamente a la presentación. Espero que eso haya sido productivo para ustedes, pero nos vamos a meter ya a qué es el fentanilo. A ver, les explico. A través de los años, anteriormente, hace 20 o 30 años, digamos 40 años, vamos hasta atrás 40 años, existía lo que era la morfina. Después se hizo la heroína. Y siempre han ido mano a mano. Básicamente, cuando tú estabas bien enfermo o te habías quebrado, sufrido un accidente horroroso y tenías un altísimo nivel de dolor, te recetaban morfina. Para mucha gente que había sido diagnosticada con un cáncer terminal, que ya estaban desahuciadas, se practicaba lo que era la tolerancia al dolor, pain management, el manejo de su dolor. Entonces, literalmente los ponían en una cama y les ponían un drip de morfina y ahí estaban. La calidad de vida decrecía significativamente. Después vinieron las pastillas que ustedes han oído de ellas, la oxicodeína, etcétera, etcétera. Eso revolucionó los cuidados paliativos. Ojo, estoy hablando de cuidados paliativos cuando ya la persona está desahuciada, que sabemos que su fin está muy cerca. En eso mejoró significativamente la vida de las personas, pero desafortunadamente, porque era en forma de pastilla, el nivel de adicción que causó incrementó significativamente. Aquí es donde se empezó a hablar de una epidemia de opiáceos, de que ya la gente veías que en muchos médicos inescrupulosos, pocos médicos, pero se miraban como que si eran muchos, vendían los pill mills, lo que lo llamaban, que te vendían una receta que te podían dar esto, el oxicodeína y todo, que era fue el primer opiáceo sintético. Ya después, 2000, 2005, empezó a entrar el fentanilo.
El fentanilo es un opio sintético, es decir, que es creado por los humanos. Sí, la base proviene también del opiáceo, de la planta del opiáceo. Los opiáceos lo que hacen es que ayudan significativamente con el dolor haciendo como 4 cosas. Lo primero, el incremento de dopamina, por ende la persona siente euforia. Y segundo, el incremento significativo de las endorfinas y nuestros naturales cannabinoides que literalmente te nublan o te opacan de sentir dolor, pero también producen una euforia significativa. Es lo que llamamos un depresor o un depresivo del sistema central nervioso. ¿Cuáles son los efectos de cualquier droga que afecta el sistema central nervioso que es considerado un depresivo, un depresor? Lo primero, decrecimiento del ritmo cardíaco. Lo segundo, una sobreexcitación neuronal de un neurotransmisor que se llama GABA, que básicamente es un neurotransmisor totalmente inhibitorio que empieza a adormecer las partes del cerebro. Decrecimiento del metabolismo, decrecimiento de la presión arterial. Entonces la persona se siente como que totalmente ida cuando usa esto. El fentanilo ha revolucionado significativamente lo que llamamos sobredosis, porque es potentísimo. O sea, solo para que entendamos qué tan potente es entre 50 a 100 veces más potente que la morfina. O sea, estamos hablando de un agente que si no sé si ustedes han visto, se hizo muy popular un video en YouTube donde un alguacil del condado de San Diego estaba revisando un carro y no tenía guantes y tocó una parte del carro que tenía fentanilo y colapsó. Sufrió una sobredosis, literalmente por poco se muere. Y el efecto solo te dura entre 30 a 40 minutos, entonces vas creando tolerancia. Pero es cierto que o sea, es un arma que tiene un potencial sumamente devastador con la gente. Es un arma súper peligrosa, especialmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque lo que ha hecho es que si una persona lo toca, lo puede matar. Este es el fentanilo. Quiero que entendamos de lo que estamos hablando. Es una droga que ha sido creada sintéticamente, que es fuertísima, fuertísima, fuertísima. Solo para que vean un visual, una dosis así de heroína es comparable con una dosis así de fentanilo. O sea, como ven, o sea, es casi, es increíble, o sea, la potencia que tiene. Como dice aquí, es 50 veces más potente que la heroína, alrededor de 50, 100 veces más potente que la morfina. 3 granitos, como 3 granitos de sal, pueden ser totalmente fatales. Se vende ilegalmente en forma de polvo. Narcan, que es básicamente lo que reversa los síndromes, perdón, los síntomas de intoxicación o sobredosis, no siempre revive al individuo, especialmente si tiene una alta concentración de fentanilo. Y muchas veces esta droga ha sido mezclada con otras drogas. Este punto es importante. Se los explico por qué. Desafortunadamente, lo que hemos visto en Estados Unidos es que cuando traen drogas de otros países, muchas veces envenenan a nuestros hijos o hijas. O sea, una persona puede estar usando lo que percibe que es un porrito de marihuana, que le han metido un poco de fentanilo, nunca ha probado el fentanilo, se lo fuma, se muere. Y cada vez vemos más y más y más artículos en los diarios, en los newspapers, que apuntan a que este trágico hecho sigue incrementando alrededor de todo el país, porque desafortunadamente los cárteles, bastantes lugares, bastantes personas así, los traficantes de drogas que traen este producto, no saben ni cómo medirlo y algunas veces por A, B, C de razón, aquí estoy especulando, si ha sido mezclado con fentanilo, causa un daño severo, especialmente en una persona cuyo peso corporal puede ser diferente a otra, si no tiene un nivel de tolerancia y todo. Entonces, el efecto es muy, muy, muy severo. Básicamente aquí les quiero enseñar los efectos que tiene en el cuerpo.
En el cerebro crea una confusión mental, crea problemas de memoria, en el sistema respiratorio, deprime la respiración, en el gastrointestinal, todos los efectos de un depresivo del sistema central nervioso es que decrece todo. O sea, no hace que el cuerpo pueda funcionar óptimamente. Y cuando te metes demasiado, pues literalmente puede ser también fatal. Si cuantificamos los números, porque yo les dije, ok, miremoslo también en números, el 70% de sobredosis en este país tienen que ver por un caso que la droga ha sido fentanilo. O sea, para que entendamos la dimensión de lo que es esto. Si vemos cómo han subido desde el 1999 hasta el 2010, siguen una trayectoria, siguen un auge que es difícil de no ver el patrón y no hasta cierto punto estar alarmado sobre la prevalencia que ha pasado aquí, o sea, del uso excesivo del fentanilo. Una de las cosas que a mí me impresiona es que muchos padres de familia ya se me han acercado después de una presentación y me dicen, yo oí que en el colegio de mi hijo una persona se tomó una pastilla que creía que era una benzodiazepina, que es para relajarse y todo, y tenía fentanilo y por poco se muere, lo tuvieron que revivir. Mucha gente también asume de que la droga que te ayuda a revivir o que te contrarresta los efectos, la sobredosis, Narcan, lo va a salvar. Por ende, hemos también visto pockets de gente que de la nada dice, sí, pero no pasa nada, lo voy a probar, uno solo vive una vez y lo prueba pensando de que como existe el reversal, el Narcan, que lo van a revivir. Pero yo quiero ser tajante en lo siguiente, solo porque exista esto, eso no garantiza que se revive al individuo. Usualmente y en muchas ocasiones, si la cantidad al que el individuo ha sido expuesta de fentanilo es muy alta, no hay ninguna droga que te puede revertir esos síntomas. En una nota personal, un colega mío perdió a su hermano, así. El hermano de él era adicto a los opiáceos. Tenía un historial de 20 años de usar opiáceos. Fue expuesto a fentanilo una vez y murió en un hospital en Massachusetts. Esto fue hace un mes y medio. Cuando los reportes de toxicología regresaron, la droga que lo mató fue el fentanilo. Vuelvo a insistir, aunque sea que una persona, un adicto, tenga un historial de haber usado opiáceos o opios, si se le mete fentanilo, eso cambia el juego. Entonces, quiero que entendamos esto. Insisto también en lo siguiente. Los jóvenes que son mucho más propensos, ya hablando desde esta perspectiva para nuestros hijos e hijas, a usar fentanilo, son los jóvenes que toman más de 5 bebidas alcohólicas en un lapso de 2 horas. Saben, siempre asumimos de que la marihuana es un gateway drug, que si la gente fuma marihuana te lleva a usar otras drogas y todo, pero no es cierto, no está probado científicamente. Lo que nos dice la data es que los jóvenes que son mucho más propensos a tomar o fomentar comportamientos de alto riesgo son los jóvenes que cuando toman consumen 5 bebidas alcohólicas o más. Esa es la gente que es mucho más probable a tomar un riesgo, porque lo que también entendemos es que después de 5 bebidas embriagantes, la percepción de riesgo cambia dramáticamente. Entonces, lo que yo ahorita asumo como una cosa que jamás hiciera por el riesgo que conlleva, ya después de 4 o 5 bebidas alcohólicas, ese riesgo ya se ve más aceptable. Por ende, en nuestros estudios, la mayoría de gente que ha probado otras drogas está representada en el segmento de gente joven que nos ha dicho que se toman más de 5 bebidas alcohólicas. Quiero hacer hincapié en eso porque algunas veces, sí, todos le tenemos miedo al fentanilo y de seguro después de aquí les vamos a ir a hablar a nuestros hijos sobre los riesgos que conlleva el fentanilo y sobre lo peligroso que es y todo esto. Pero aquí hay una causa raíz y eso es que debemos también ver el peligro que conlleva el uso excesivo del alcohol, que cambia y altera la percepción de riesgo sobre usar otras drogas o no. Así que, como vemos aquí, eso ha incrementado significativamente y desafortunadamente en la pandemia hubo un auge significativo de ese uso. Bueno, hablemos ahora sobre los factores que han contribuido al incremento del uso de fentanilo en los Estados Unidos. Están siendo mezclados con otras drogas ilícitas para incrementar su potencial. Miren,
Esto también produce, no es coincidencia, de que si una persona lo prueba y no lo mata, le produce una euforia o un high que posiblemente nunca ha sentido en su vida. Entonces, mucha gente me dice, ¿cuál es la peor droga? Es una pregunta muy buena. Diferentes perspectivas y ángulos de verlo. Si lo referimos estrictamente en lo que dice el data, de cuáles son las drogas que son más adictivas basadas en un uso, en usarlas una vez, la nicotina, los opiáceos y la cocaína. Si una persona no se muere, digamos, una persona fuma marihuana y le echan algo y se lo fuma y no se muere, no le da sobredosis, porque fue una dosis mínima, pero si lo sintió, esa persona lo va a volver a buscar. Eso es cuando hablamos de la prevalencia, de la probabilidad de que una persona lo siga usando, basado en un uso. Y especialmente si esa persona tiene una predisposición genética a la adicción. Quiero también hacer hincapié que no hay ninguna entidad reguladora ni control de calidad. O sea, esta medicina sí está recetada para usos médicos, algunas veces en la forma de un lollipop, un parche transdérmico y todo, pero en la calle ahí no existe regulación. Ya no estamos hablando de las pastillas de oxicodeína, etcétera. Estamos hablando de una droga totalmente diferente que ha revolucionado, porque hacerla y producirla tampoco es una ciencia exacta. Es decir, 2 miligramos de fentanilo son lo suficiente para matarte. Y estas drogas no son hechas en un laboratorio donde los estándares de calidad son bien rígidos porque está jugando con la vida de las personas. Son hechos en laboratorios clandestinos que después vienen acá. Entonces, lo que mucha gente no entiende es que una dosis, digamos, si esto es una pastilla de fentanilo, son un ejemplo, y aquí hay 2 pastillas que son del mismo tamaño. Esta pastilla puede tener 75 miligramos de fentanilo, por decirlo así. Esta pastilla puede tener 150 miligramos. Esta no me va a matar, la segunda sí. No hay ninguna entidad reguladora que proteja. Por ende, y subsecuentemente, una pastilla o una dosis de fentanilo, a pesar de que parezcan y pesen exactamente lo mismo, puede ser totalmente diferente. Esto es lo que nuestros hijos, lo que mucha gente no logra dimensionar, es que no hay ninguna entidad reguladora. 42%, solo para que entendamos, de pastillas probadas por fentanilo contienen al menos 2 miligramos de fentanilo, considerado una dosis potencialmente que te puede matar. Es decir, estás casi el 50 al 50, 58% que no lo tengas, pero 42% que sí. Estate seguro que si lo usas 4 veces. Por eso es que la tasa de mortandad en la gente que usa fentanilo es elevadísima o que los tienen que estar reviviendo. O sea, quiero que dimensionemos el riesgo que esto conlleva. Las organizaciones que trafican drogas típicamente distribuyen fentanilo por kilogramo. 1 kilogramo, que son 2.2 libras, de fentanilo tiene el potencial de matar hasta 500,000 personas. O sea, entendamos la potencia de esta droga. Y también es muy probable que una persona tome fentanilo sin saberlo. Es decir, como les dije, que se lo ponen en la marihuana, que usualmente le den una pastilla, que le digan, esto te va a relajar y todo, y tenga fentanilo, es muy, muy, muy probable. Y cada vez ocurre más frecuentemente porque hay una introducción masiva del fentanilo en los Estados Unidos. El uso del fentanilo en los adolescentes. Bueno, la evidencia es clara. Alrededor de 100,000 personas se han muerto por el uso del fentanilo anualmente. Desafortunadamente también la tasa de mortandad en los adolescentes, después de haberse mantenido normal, se ha casi duplicado desde el año 2019 al 2020 y sigue creciendo hasta en el 2022. Lo que muchos adolescentes pueden pensar que es un opio como un oxicodeína, los narcos que traen de otros países, o Xanax, que es en contra de la ansiedad, es mucho más probable que ahora tenga una dosis pequeña de fentanilo. Entonces, debemos concientizar y hablar con nuestros jóvenes de que ya las drogas que están en la calle son totalmente diferentes y es mucho más probable que contengan dosis de fentanilo, que incremente la probabilidad de que si lo toman y nunca han sido expuestas, también dependiendo del peso, de la tolerancia, que es donde todos los procesos químicos y neuronales entran en efecto, los puede matar. Así que, bueno,
les quería comentar esto porque siento que es muy, muy importante. Quiero que entendamos de que no vengo desde una perspectiva para alarmarlos y para decirles, esto es lo peor que puede pasar y esto, no, para nada, sino que simple y sencillamente les quiero concientizar que este es un peligro que ya existe en nuestras comunidades. Por ende, es muy importante tener estas conversaciones con nuestros hijos o hijas. También informarles de que si alguna vez sospechan que alguien se tomó algo, que siempre asumamos que puede ser eso y que hablemos al 911 para que lo puedan atender y tratar de revivir lo más antes que puedan. Así que con eso, bueno, esta fue la presentación de las presentaciones más cortas que he dado. Solo duró 40 minutos, pero estos 15, 20 minutos estoy dispuesto a oír sus preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Estamos un poco en shock. Es información como padres y como comunidad difícil de procesar y de decir, o sea, se pueden morir de una sobredosis, aunque prueben muy poquito en cualquier momento. Sí. Sí. ¿Por qué? Con lo que compren en la calle o en otro lado, sí. Qué peligro tan grande. Pero justamente para poder prevenir, porque esta es una práctica de prevención y educación, vamos a ver, bueno, nosotros en casa qué podemos hacer o cuáles son algunas medidas que podemos tomar. Entonces, primero que nada, señora Guadalupe, si anda usted por ahí y levantó su mano y quiere hablar, aquí podemos tomar su pregunta y alguien más, si quiere hacer su pregunta en vivo, la pueden poner en el chat o yo tengo algunas otras preguntas que también me hicieron llegar. Señora Guadalupe, ¿anda por ahí? Señora Guadalupe. Bueno, creo que no nos está oyendo, pero bueno, aquí tenemos una pregunta, Eduardo. A ver, hemos escuchado que venden pastillas con fentanil en TikTok o Instagram. ¿Hay alguna manera de checar cómo se puede evitar que nuestros hijos compren pastillas o sustancias en Instagram o TikTok? Es una excelente pregunta, pero creo que lo más importante es entender de que ahora en día el target y cómo nos están llegando a nuestros hijos es por medio de las redes sociales. Siempre asumir de que si están vendiendo cualquier tipo de pastilla que dice que te puede causar relajación, que te puede causar esto y lo otro, lo más probable es que sea un opiáceo. El opiáceo causa en una menor escala casi los mismos efectos que causa, digamos, un relajante o una benzodiazepina. Entonces, es informar y concientizar a nuestros hijos de que la mayoría de estas pastillas contienen altísimas cantidades o de una benzodiazepina que puede ser igual de fatal o de un opiáceo que también puede ser fatal. Eh, También informarles de que no todo lo que se percibe que es safe o que mucha gente lo ha probado y todo eso, o sea, cómo funciona la alfabetización. Aquí me meto en la alfabetización mediática, que es hablar con nuestros hijos o hijas también sobre lo que es bot reviews o cosas así que incrementan la probabilidad de que una persona compre estas pastillas, o sea, de dealers inescrupulosos y todas esas cosas. Yo creo que esto es de lo más importante cuando hablamos de la prevención. Es en redes sociales, es donde viven la mayoría de estos depredadores que venden estas cosas y después cierran la cuenta, te vuelven a crear una cuenta, pagan el mass advertisement que es muy barato, tienen un target poblacional y son totalmente anónimas. O sea, no hay nadie que te responda por esos. Gracias, Eduardo. A Con ver, mucho. entonces esto significa opiáceos, porque queremos que todas Sí, las personas que nos están escuchando tengan la misma comprensión de lo que tú estás diciendo. sí, Opiáceo significa un tipo de droga o cualquier de los tipos de droga que nos hacen relajarnos o quitar el dolor. Por ejemplo, la morfina. Eso es exacto. Sí. lo que estás diciendo. Entonces, cuando una persona está comprando medicina para evitar el dolor, que algunas son como las que nos recetan los doctores o solamente de venta en los hospitales
o, por ejemplo, con traficantes o distribuidores o redes sociales, pero lo que están buscando es cualquier cosa que quite el dolor, puede ser que tenga fentanilo, aunque también estamos escuchando, según mencionaste, que la marihuana, la cocaína y cualquier otra sustancia puede también, heroína puede también traer fentanilo. Eso es lo que nos estás 100%. diciendo. Ok. Sí, sí. Entonces, tenemos que estar atentos, sería interesante pensar, ¿por qué nuestros hijos querrían relajarse? ¿Qué está pasando en la casa que les está dando ansiedad? Que les está generando todo esto que necesitan tomar una pastilla para relajarse. Por eso Eduardo mencionaba una medida de prevención que está comprobada, que es el tema de la cena. ¿Nos lo podías repetir, Eduardo, por favor? ¿Qué era eso de Sí, la sí. cena? ¿O de tiempo de cenar en familia? Sí, totalmente. Miren, entendemos muy bien que en el día, o sea, yo no puedo ni dimensionar lo que significa ser adolescente ahora. O sea, es muy, muy diferente a lo que cuando yo fui adolescente, con las redes sociales, la gratificación instantánea. Y que nuestros hijos y hijas, y como sociedad colectivamente, cada vez estamos más y más aislados, a pesar de que tenemos interconectividad con nuestros amigos o otros seres humanos consistentemente, pero estamos como más despersonalizados. El, los métodos tradicionales, como es pasar tiempo, calidad de tiempo, 45, 30 minutos, pero cenar por lo menos una vez, decrece en una semana, por decirlo así, las incidencias de depresión, de trastornos generalizados de ansiedad, e incluso del uso de sustancias, porque estamos hablando, o sea, estamos colectivamente fortaleciendo el factor protector de estar con nuestros padres de familia, de estar con nuestros hijos para dedicarles tiempo. Es que eso es la prevención. La prevención no es una charla de decirle a la gente, hey, no lo hagan porque te puedes morir. Todos los jóvenes saben eso. La prevención es constante, como te fue en el colegio, es consistente, que has oído. Ahorita es un excelente tiempo para poder hablar con ellos y decirles, oye, ahora llegó alguien a hablar sobre el fentanilo. ¿Qué sabes tú de él? Ah, no, pero es que no, eso solo le pasa a los drogadictos. No, ¿sabías tú que muchas muertes accidentales de parte de la gente joven que se han incrementado desde el 2019 hasta el 2022 son muertes accidentales? Alguien les da algo de probar, lo ven en una página en Instagram y como la dosis, o sea, la comparación, dosis iguales, 50, 150 miligramos, no fatal, produce euforia, fatal, pero se ven igual, eh, porque no hay regulación, porque estamos hablando de una droga que es tan poderosa que una pequeña cantidad es que te puede matar. Gracias, Eduardo. Qué importantes son decir que los padres no estamos impotentes, y no solo los padres, los tíos, los primos, los abuelitos, los cuidadores, todos los que nos estamos rodeados de estudiantes, de jóvenes, de menores de edad, tenemos un papel importantísimo en la prevención de las adicciones y de la ansiedad y de la depresión y de todos estos factores que los pueden llevar a que consuman sustancias que les quieran quitar el dolor. Tenemos aquí otra pregunta. Eduardo, ¿el fentanil puede estar dentro de las plumas de vaping? Porque aunque les hemos dicho a nuestro adolescente que no haga vaping, sé que sus amigos sí lo hacen. Desafortunadamente, no quiero sonar como que si soy súper alarmista, es una muy buena pregunta, pero desafortunadamente la respuesta es sí. No se ha logrado vaporizar, por decirlo así, pero, o sea, el fentanilo creo que requiere un poco más de, no sé, pero hay que asumir de que si un joven cae de una sobredosis, que es muy probable que el fentanilo sea parte de eso, aunque solo haya vapeado o usado un vape. Así que improbable, pero puede pasar. O sea, más vale considerar que puede pasar, en vez de decir, no pasa. Totalmente, Michelle. O sea, improbable, pero si algo así pasa, sí puede pasar. Ok. Pero cuando digo improbable, el día de ahora, como sabemos, Michelle, como usted sabe también, como vienen con estas tendencias, Ujú. solo eso está a la vuelta de la esquina. Ujú, ujú. Qué difícil, Eduardo. A ver, tenemos otra pregunta.
¿Qué rango de edad usa más esta droga, Eduardo? Usualmente, Michelle, el segmento es entre los 33, 34 años a los 45 años. Acordémonos también, digo 33 a 45 porque la tasa de mortandad en la gente que usa esta droga, 6, 10 años. O sea, durísimo. No, no viven mucho tiempo. Ujú. Y quiero que se acuerden muy bien los papás y mamás y tíos y abuelitos que nos están escuchando aquí, que es que justamente el título de esta plática es cómo podemos ayudar a que nuestros adolescentes tomen decisiones saludables, que tiene que ver con cómo podemos ayudar a que nuestros adolescentes puedan estar en control de sus decisiones. Y eso incluye que se tarden lo más posible en probar sustancias, comenzando por el alcohol, que es lo que nos estaba diciendo Eduardo. Entonces, aunque el tema del fentanilo dependa de otro rango de edad, nosotros estamos hablando de prevenir las adicciones desde lo más temprano posible. ¿Ok? Eso es lo que estamos, no por decir, bueno, es que si son de 35, bueno, entonces mi hijo no, ya no está en ese rango. No, no, no. Mientras estén en riesgo de beber, como nos decía Eduardo, más de 5 bebidas, pues, o sea, más de 5 bebidas en una noche, en una fiesta, están en riesgo. Y a ver, tenemos aquí otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué edad justamente es apropiado hablar a los niños sobre esas drogas? Sobre el fentanilo. Sobre el fentanilo, pero entendiendo que si pruebas la marihuana también puede tener fentanilo, entonces no solo es el fentanilo, sino todas las drogas. Yo creo que siempre es importante que la prevención ocurra desde una edad temprana, pero que siempre sea apropiada a la edad. Cuando hablamos de prevención, no es, el fentanilo está aquí, sino que empecemos a hablar sobre las drogas. O sea, las drogas, el alcohol es una droga, estas son las clasificaciones de drogas. Nosotros recomendamos empezar esa conversación a los 9, 10 años. Así tenemos influencia en la percepción que ellos crean de riesgo sobre el tema drogas. Parte del problema, Michelle, es que mucha gente tiende a asumir, le voy a decir que no usen el fentanilo, y eso está perfecto, o sea, me parece, pero si no le estás hablando que el alcohol también es una droga, que la marihuana es una droga, que la nicotina es una droga, entonces es cuestión de tiempo donde se puede presentar, porque todo lo medimos en percepción de riesgo, la oportunidad que ocurra una situación de alto riesgo donde posiblemente sean expuestos involuntariamente al fentanilo. Y eso usualmente hay una correlación directa entre empezar a tomar a una edad temprana, ya cuando sos 17, 15, 16, 17, 18 años, ya estés tomando más de 5 bebidas embriagantes, lo cual te pospone o incrementa también la probabilidad a los comportamientos conductuales de alto riesgo, donde en más de alguna ocasión, desafortunadamente, puedes estar expuesto al fentanilo. Muy bien. Bueno, no tan muy bien, pero No, gracias, sí. Eduardo. A ver, tenemos Ujú. unos minutitos más, entonces si ustedes tienen algo que preguntarle a Eduardo Torres, este es el momento. Aquí estoy recibiendo sus preguntas y voy a seguir viendo otras más que nos mandaron por escrito, que es, em, ¿qué pasa si nos encontramos una pastilla o polvo en la mochila de nuestro hijo? ¿Cuál sería su recomendación, Eduardo? Guantes, primero que todo, porque no sabemos ni qué puede ser. Ujú. Eh, pues me imagino que, Michelle, ¿existe infraestructura en su área donde pueden probar lo que es si se lleva a un centro de gobierno? No, cuéntanos un poquito más porque me parece que en otros lados sí es posible hacerlo y aquí no hay. Entonces, a ver, ¿a qué te refieres con que sí se puede probar? En países como Holanda y otros países que tienen no es ni bueno ni malo, pero una percepción de crecimiento de comportamientos de alto riesgo, si un padre de familia agarra algo, literalmente lo pueden probar, le puede hablar a un número de teléfono y lo llegan y lo prueban y le dicen lo que es. Ok. Eh,
Entonces, eso ayuda bastante, pero si aquí no existe eso, lo mejor que uno puede hacer es quitárselo al hijo o a la hija y después tener esa conversación con ellos. E incluso decirles de que encontraron esto y que van a probar, aunque no sea cierto, qué es lo que es, con la expectativa de que ellos les digan. Claro. Y eso siempre tiene que ver un poquito con temas que hemos hablado aquí en otras pláticas del Foro de Padres en Español, que es, ¿le reviso la mochila o no se la reviso? Porque no lo vaya yo a traumar, porque es una invasión a su privacidad. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Le reviso o no le reviso la mochila a mi hijo, sabiendo que a lo mejor me puedo encontrar un polvo, una pastilla, porque el que busca encuentra, y qué hago, ¿no? Ajá, ¿está bien? ¿Está La, mal pre- revisarle la mochila? la prevención siempre es proactiva. Y proactiva es si tenés algún motivo o sentís algo, o sea, nosotros no lo vemos desde una perspectiva que es malo, es invasivo, sino que simple y sencillamente tú tienes autoridad como padres de familia de poder ver que, o sea, buscar cómo están, o sea, qué es lo que traen en la mochila, sí, totalmente. Y aunque ellos le digan, es una invasión de mi privacidad y esto y lo otro, es importante después hablar con ellos y tener esa conversación del por qué lo hiciste, que es para mantenerlos seguros. Ujú. Claro, ese es un gran argumento. Es como si viéramos que el niño de 2 años aprendió a abrir el cajón de los cuchillos. Si lo Exacto. vemos con una cuchillo en la mano o que le decimos, yo te voy a poner a salvo y te estoy cuidando. De la misma manera, tenemos la autoridad para decirle, Sí. te estoy cuidando. Y por otro lado, usted siéntase con la libertad de usar las palabras que Eduardo Torres nos mencionó en este tema. Por eso lo vamos a poner en nuestra videoteca de YouTube, porque algunas veces decirles a los jóvenes que son muy listos cifras, mencionarles cosas que están pasando basados en investigaciones, es una manera de respetar su inteligencia, pero también de decir datos investigados sobre estos temas, porque nada de lo que Eduardo dice ni la fundación de Betty Ford, Hazelden Betty Ford, es de opinión, está basado en la ciencia, ¿verdad, Eduardo? Hay mucha preparación detrás de todo lo que nos acabas de decir el día de hoy. Sí. Entonces los padres pueden referirse a este video y pueden usarlo para la conversación. Muy bien, tenemos como unos 2 minutitos más, así que si tienen alguna otra pregunta, este es este es el momento de decirla. Anímese, anímese que estamos aquí. Tenemos aquí a nuestro especialista en español, que aparte es un lujo para todos. Tengo aquí esta última, Eduardo, que dice que si los padres deben de tener Narcan en la casa. Como mencionó Eduardo, el Narcan es un medicamento que puede, como un antídoto, digamos, a la sobredosis. Entonces, pues si eso le puede pasar a mi hijo, a lo mejor si tengo Narcan en la casa, puedo evitar que tenga una sobredosis. ¿Qué podemos decir al respecto? Desde una percepción de reducción de riesgo, Ajá. 100%. Sí, totalmente. Puede ser que nunca lo ocupes, pero es como tener un antihistamínico. Puede ser que nunca le dé alergia, pero por el hecho de la prevalencia que hay, ya es tiempo de tener estas conversaciones sin ser alarmistas. Así que definitivamente. Ok, ok. Y si un padre quisiera conseguir Narcan, ¿dónde se consigue? ¿O se presenta Eh, con un en, médico? en, ujú, ujú. Yo creo que hablándole al servicio de el non-emergency, número de teléfono de no emergencias del 911, para que ellos den los recursos donde se pueden encontrar el Narcan, especialmente, o sea, y o sea, hay que tener, o sea, ya llega, desafortunadamente llegamos a ese punto donde estas conversaciones son siempre más frecuentes. Deberíamos de tener, no significa que tu hijo o hija lo va a usar, pero ya la prevalencia de esto es de que desafortunadamente puedes estar expuesto a eso. Ujú. Sí.
Ok, Muy buena pregunta. ok. Muchas gracias, Eduardo. Pues estamos A usted. llegando al final de esta plática, educación preventiva sobre el fentanilo, cómo podemos ayudar a que nuestros adolescentes tomen decisiones saludables. Y quiero darle las gracias a Eduardo Torres por su tiempo, por su presentación, por todos los datos que nos trajo, por pues este modo donde nos dijo la verdad, pero también nos permitió tener una visión de nosotros en casa que podemos hacer. Y quiero darle las gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, que son la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de la Preparatoria Woodside, el Distrito Sequoia de Preparatorias, el Distrito Sequoia de Cuidado de la Salud y de Parent Venture. Eduardo, unas últimas palabras antes de despedirnos. Agradecerles por su tiempo. Yo sé que pasan súper ocupados y gracias, Michelle, por traerlos y gracias, muchas gracias, padres de familia, por estar presentes. Ustedes son los agentes de cambio en las comunidades. Así que les agradezco muchísimo su tiempo. Claro que sí, estamos aquí para apoyar los esfuerzos de personas como tú, de oradores que tienen algo fuerte que decir y llevarlo a la comunidad y a todas las personas por su tiempo el día de hoy. Qué bueno que les pudo haber servido. Estamos aquí para ustedes y estén muy pendientes de las siguientes pláticas de The Parent Venture y el Foro de Padres en Español. Que pasen muy bonita tarde. Cuídense del calor Gracias. y aquí seguimos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias por su tiempo.